Buenas noches amigos, un gusto saludarles, un gusto que nos acompañen nuevamente en este programa Reflexiones con Cambio Democrático, como todos los jueves en este Facebook Live que hacemos a las 7 p.m. Es para nosotros un placer que nos acompañe y nos honre con su sintonía para poder reflexionar sobre la campaña electoral que vamos y tenemos en curso. Desde la perspectiva, por supuesto, racional, desde la perspectiva académica y desde la perspectiva reflexiva de Cambio Democrático. Como siempre, nos acompañará un invitado este día, a quien voy a presentar en unos breves momentos, pero antes quisiéramos comenzar, como lo hacemos siempre, con la pregunta que le hacemos a nuestros internautas en todas las redes de Cambio Democrático Oficial, tanto en Facebook, que es donde estamos transmitiendo ahorita, como en Twitter e Instagram. La pregunta que le hicimos a los amables visitantes es la siguiente. ¿Considera que ya la población decidió que Nayib Bukele será presidente de la República? ¿Sí o no? Y aquí les presentamos en pantalla el resultado de dicha encuesta que hemos dejado abierta para nuestros visitantes. Como podemos ver, ante la pregunta, una mayoría respondieron que sí, y un porcentaje muy bajo, muy bajo, respondió que no. Ahí le dejamos entonces en pantalla el resultado. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces el primer bloque de esta entrevista con nuestro invitado de esta noche, un analista, amigo de años, y que por supuesto está dando siempre su opinión en los medios sobre cómo se valora la coyuntura política y en este día especialmente la electoral. Me refiero por supuesto al analista Paul Steiner, a quien doy una cordial bienvenida a nuestro programa. Paul, muchas gracias por la visita. Gracias, Aldo, un placer estar aquí con todos, un gran gusto estar aquí pudiendo abonar un par de ideas, un par de opiniones, pero más que nada poder estar presente en lo que es un evento histórico para El Salvador. Realmente estamos escribiendo la historia de El Salvador cada día, en este mes en particular. Esa historia va a comenzar a ser lo que vamos a recordar en 20 años. Esos 20 años, cuando vamos a poder ver para atrás y decir, ahí comenzó el cambio. Ahí comenzó la manera en que El Salvador demostró que la voluntad popular era cambiar el rumbo y comenzar a realmente limpiar la democracia en el país. Bueno, gracias de nuevo, feliz año también a ti y a tu familia. Estamos recién iniciando enero, ya llegamos al 2019 y estamos prácticamente a un mes de las elecciones. Tenemos poco menos de un mes de campaña también por los 3 días anteriores que se debe de guardar silencio electoral, pero en este mes, Paul, se tiene que definir la gente, si es que todavía hay quien no está definido con relación a la votación. Pero yo quisiera que, aprovechando el final y el inicio del año, y nos hicieras un balance de tu perspectiva de cómo ves la campaña electoral a 3 meses ya transcurridos de campaña, empezando ya el 4.º mes. En términos muy generales, ¿cuáles son tus apreciaciones de la campaña presidencial? Bueno, yo creo que, como tú sabes, yo me he enfocado los últimos 3 años y medio, 4 años, a analizar a la sociedad civil y a analizar realmente lo que la sociedad está pensando en relación a la democracia, la corrupción, etcétera. Entonces yo me voy a tomar la libertad de regresar a junio de 2017, que fue la primera vez que una casa encuestadora se atrevió a hacer la pregunta: ¿quiere usted que en las elecciones presidenciales de 2019 regrese Arena o se quede el FMLN a gobernar? Y la UCA
tuvo un valor increíble de hacer esa pregunta. Mis respetos a Janet Aguilar, que en ese momento era la encargada, porque realmente era una pregunta coyuntural. Y En 2017. 2017, junio 2017, una fecha que no me voy a olvidar, porque ahí comenzó la campaña. Ahí comenzó la campaña del pueblo. No la campaña política electoral de los partidos, sino que la campaña del pueblo. El 68% dijo que no querían que regresara Arena y el 63% dijeron que no querían que se quedara el frente. Y eso marcó el comienzo de un despertar que ha ido creciendo y creciendo y creciendo exponencialmente. La gente se dio cuenta, hey, no estoy solo. No soy solo yo el que no está satisfecho con esto. No soy solo yo el que no se quiere acercar a los chochos que ya nos mordieron antes. Recuerdo esa encuesta. ¿Se recuerda? Sí, ya me acordé. Increíble cómo ya después del tiempo, viendo para atrás, uno puede comenzar a decir, ahí comenzó la bolita de nieve. Sabemos que había comenzado mucho antes, pero ahí comenzó a rodar más rápido. Y cada vez que rueda, se llena más de nieve y se está volviendo más grande y más grande y más grande. Y en aquel momento no se veía perspectiva de una tercera fuerza por ningún lado. ¿No? Para nada. Para nada. Nayib Bukele iba a ser el candidato a presidente del frente. El único que sabíamos que estaba montando un nuevo partido era Josué Alvarado de Vamos. Y nada de perspectiva de lo que iba a acontecer año y medio después. Luego, con la población ya pensando de una manera, digamos, revolucionaria, comenzamos a ver realmente un pleito intenso dentro de Arena. Pleito no entre Carlos Callejas y Javier Simán. El pleito estaba arriba, en el grupo de los financistas de Arena. Porque ese era el pleito entre los consumistas y los industriales, de los financistas, los poderes fácticos. O sea, los que me han visto en otros programas... Sector industria y sector servicio. Exacto. Comercio. Comercio. Los que me han visto en otros programas saben que he hecho un análisis bastante detallado de cómo las élites se tomaron el control de la economía y del gobierno. Sabemos que son aproximadamente 175 empresas, propiedad de estas cúpulas, incluidas también las cúpulas del FMLN, que controlan el mercado y la economía. Pues aproximadamente 110 son de consumo. Y el resto de las 175, otras 65, son industriales. Producen. Entonces, ¿qué estamos viendo? En ese momento, la campaña interna de Arena, ya habíamos visto que los 2-3 años anteriores, el perfil de Carlos Calleja había ido siendo invertido, le habían estado invirtiendo mucho a eso, salía con artículos en el periódico, salía con entrevistas aquí y allá, de repente la Fundación Calleja y comenzando a hacer obras de caridad, de repente él salía a firmar convenios con campesinos y productores agrícolas y pescadores. Estaban preparando el camino. No les incrementó la cantidad que les compraba, ni tampoco el precio de lo que les pagaba, pero estaba haciendo los convenios, firmando contratos. Del otro lado, Javier Simán, que estaba como presidente de la ASI, construyendo su perfil como un estadista gremial. Y casi que el 100% de la ASI se volcó a volverse el perfil de Javier Simán. Le doy crédito a la nueva administración en la ASI, que está teniendo que desmontar un aparato de perfil profesional y personal de Javier Simán para realmente concentrarse en lo que es administrar un gremio y tratar de fomentar la industria. Pero ahí comenzamos a ver ya los posicionamientos y hubo un pleito muy grande. Solo hay que tomar un par de pasos atrás y ver que las cúpulas no tuvieron suficiente confianza en la verdadera renovación del partido
como para permitir que un muchacho, Gerardo Aguad, participara. O sea, ¿cuál era la razón por la cual lo querían excluir? Porque el muchacho traía la idea de la juventud y los otros dos traían la idea de las cúpulas. ¿Tú crees que en ese momento ya se estaban peleando los sectores la candidatura? ¿No? Totalmente. Eso estaba más que claro. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente, arbitrariamente quitaron a Gerardo Aguad y la lucha se quedó entre esos dos. Y le metieron un tercero como como el del Laboratorio López, otro industrial, solo que esta vez del sector farmacéutico, muy influyente dentro del país. Pero la idea era que lo reemplazan al independiente, que no tenía cúpula detrás, con otro que sí tenía cúpula detrás. Pero pocas posibilidades o nulas, ¿no? Pero era Parte del show. Era como dicen en Estados Unidos, el token minority, ¿verdad? Ajá. Poner a la minoridad ahí para que fuera entre tres y disimular un poquito la gran pelea que había entre el grupo Calleja y el grupo Simán. Seamos honestos, ahí estaba. Y los otros financieros se habían aliado y polarizado igual también. De repente sale la votación y ahí queda Calleja. Javier Simán dijo que le habían hecho fraude territorial, dijo, no electoral, sino territorial, dijo. Conozco a Javier, sé que es una persona muy decente en relación a no andar mintiendo y diciendo babosadas, pero en este país cualquiera que pierde llama fraude. O sea, perdón, ese ya se volvió tendencia, ya es como automático. Perdí, fraude. No, hay que tener un poquito de sentido común. Y obviamente, ¿quién controlaba las bases? Las territoriales. Sí. ¿Quién controla las territoriales? El COENA. Y el presidente del COENA estaba a favor de Calleja. Entonces, ¿cuál era la crítica que le hacíamos siempre a Arena antes? Que el COENA mandaba todo. Sí. De repente nos dicen que renovaron. Pues no han renovado nada porque el COENA mandó todo. Y la línea fue, voten por Calleja. Y no creo que en un solo departamento ganó Simán. Sí. Entonces, eso te dice que ese partido no se ha renovado. Es más, se ha trincherado aún más porque no pueden tener la confianza en una persona independiente que no tenga padrino detrás para ser candidato a presidencia. ¿Y tú crees entonces que ahora esa radicalización, digamos, en vez de cambio, digo, porque el candidato maneja la idea y la tesis de que en realidad hay un partido renovado, que él mismo es alguien sin pasado político, que aquí estamos en presencia de otra cosa, que no es el Arena, dando a entender que no es el partido de antes, que no lo menciona, por cierto, que no menciona el nombre Arena en sus spots, me imagino que lo deben haber aconsejado, pero de todas maneras, ya rayando lo lacónico, diría yo, ¿verdad? Un poco en los últimos spots que le he oído yo, te pregunto, ¿será que la imposición o digamos la línea que se impuso de que fuera uno de los miembros de los financistas de este sector, ¿no?, que estamos mencionando, que se hizo prevalecer para poner a su candidato, porque es su candidato de ellos, ¿verdad? Ya no es un empleado, aunque se molesten un poco otros precandidatos y candidatos del pasado, ¿verdad? Pero ya no un empleado, sino uno de ellos. ¿Qué entonces esto? ¿Qué tiene de nuevo entonces Arena? ¿Qué presenta de nuevo Arena con respecto a la Arena que gobernó durante 20 años? ¿Y cómo esto se proyecta en la campaña? Mira, quien le salvó la cara a Arena en la segunda vuelta contra Sánchez Serén fue el Movimiento 300, que fue el que se agrupó y salió con la hormiga arenera y todo eso para rescatar lo que pudo. Todavía perdieron, pero perdieron con decencia, o sea, perdieron por solo 6,000 votos. También dijeron que había fraude, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, te hicieron llamados a la insurrección de las Fuerzas Armadas. ¿Verdad? Sí. Pero al final del día, el Movimiento 300 ahora está a cargo del COENA. ¿De dónde viene Mauricio Interiano? Del Movimiento 300. Lo absorbió.
tomaron control, dijeron, nosotros le protegimos la cara, ahora denos a nosotros la conducción del partido. Y hay gente de 300 dentro del COENA y hay gente de 300 en la comisión política. Así de sencillo. Sí, pero ¿y eso le ha repercutido en algo de cambio? Entonces, quien está, ese es el único cambio. Y a eso es lo que voy, que ese es el único cambio que realmente hemos visto. Ya no es papi, son los hijos de papi. El candidato ya no es papi, es el hijo de papi. Ya no es el empleado de papi. Es el propio hijo. A Ricardo Poma le dieron el premio Consolación. Vaya, usted decida quién va a ser vice. Carmen Aída Lazo tiene una trayectoria intelectual y profesional que es excelente. Tiene años desde que estuvo en el PNUD de tirarle duro a Arena y al PCN. ¿Cómo es que ella se va a inscribir en el PCN para participar? Porque a Ricardo Poma le dijeron, usted decida quién es, y él agarró su mejor empleado y lo puso. Sí, es una empleada de los Pomas, ¿eh? No está Lástima, porque creo que de todo el grupo de derecha, todos los partidos, es la única persona ahí que entiende lo que significa el informe multidimensional de pobreza. Es la única persona, pero no se le permite que hable de eso, porque ese informe multidimensional de pobreza es la evidencia del daño de lesa humanidad que los 20 años de Arena causaron, más los 10 del frente. Ahí está la evidencia. Sí. Bueno, es interesante el hecho de que cómo se configuraron, ¿verdad? las candidaturas, la fórmula presidencial de Arena. Pero te vas para otro lado. Y de repente, 4 de marzo, Poloncón, se le cayó el voto al frente. ¿Qué pasó? La gente sorprendida, menos el pueblo. El pueblo ya venía fraguando esto desde junio de 2017. Hagamos algo para seguir esta amena conversación. Contame, en el segundo segmento tenemos que hacer una breve pausa en este programa. Ya regresamos con esta amena conversación. No nos cambie. Un fuerte aplauso por esta bienvenida tan calurosa. Muchas gracias. Qué gran honor es estar aquí en Morazán, uno de los departamentos más golpeados en el conflicto armado. En 2 días se cumplen 26 años de la firma de los acuerdos de paz. Tenían 4 elementos. El primero era el fin del conflicto armado, es decir, la paz. ¿Tenemos paz en El Salvador? ¿Se acabó el conflicto armado en El Salvador? No, muere más gente ahora que en tiempo de la guerra. El segundo elemento de los acuerdos de paz era la transformación social y económica del país para brindarle justicia y prosperidad y oportunidades a todos los salvadoreños. Les pregunto, ¿hay justicia, oportunidades y prosperidad para todos los salvadoreños? Ok, entonces tampoco cumplieron el segundo objetivo. El tercer objetivo fue el resarcimiento y la reinserción de los veteranos de guerra, que tienen 26 años. Aquí está un veterano que va a tocar después de que ya los han de conocer, son los toroboces de Morazán. Tienen 26 años esperando que se cumplan las promesas que les hicieron. Entonces, ¿qué quedó? Si no hubo paz,
No hubo ningún cambio estructural en el sistema y en el modelo económico salvadoreño. Y no hubo resarcimiento económico, de salud y de justicia para los veteranos de guerra de ambos bandos. Entonces solo quedó el cuarto elemento: convertir al FMLN en partido político. Eso sí pasó. Y tanto pasó que llegaron al gobierno. ¿Y qué pasó cuando llegaron al gobierno? Se olvidaron de la gente, secuestraron el partido, secuestraron nuestras consignas, que ya se las quitamos, porque ahora son de nosotros. ¿O no? ¿Por qué Morazán? Precisamente porque si ellos lo tienen olvidado, nosotros lo vamos a poner arriba. Porque El Salvador no se desarrolla de la cúpula hacia abajo, como dicen ellos, sino que se desarrolla del pueblo hacia el mismo pueblo. Gracias amigos por seguir en sintonía de su programa Reflexiones Electorales con Cambio Democrático. Les saluda Aldo Álvarez, como siempre conduciendo este programa para poder reflexionar de una manera profunda sobre los temas de la coyuntura electoral. Como siempre, en nuestro segundo segmento salimos a la calle. Nos interesa escuchar la opinión de los ciudadanos. Nos interesa escuchar cómo están percibiendo la campaña la gente de a pie, la gente que trabaja, la gente que se desplaza. Y le hicimos la pregunta que originalmente habíamos corrido en las redes, con la que iniciamos el primer segmento. Y esa pregunta es: ¿considera que ya a la población decidió que Nayib Bukele será presidente de la República? Le preguntamos esto a la gente y esto fue lo que nos respondieron. Escuchemos. No, yo considero que no votaría por ningún partido político hasta ver estas elecciones, ¿va? Y ver primero para ver si va a cumplir lo que ha prometido, ¿va? Porque las encuestas arrojan eso, aparte la propaganda que le ha hecho es muy buena, y creo que a todas las personas, al país no le cae mal un nuevo partido político, las nuevas ideas de Nayib, así que sí creo que él va a ganar. Porque creo que es la mejor opción que tenemos ahorita. Ya estamos cansados de las mismas pajas de siempre. Para empezar, ¿quién es Hugo Martínez? No sé ni cómo se llama. Y además, ¿cómo se llama el otro chico? Carlos Calleja. Para mí, no. Para mí la mejor opción es Nayib Bukele y creo que la gente ya decidió. Ya estamos cansados de lo mismo de siempre. Ya la mejor propuesta es la de él. Ya deberíamos de todos pensar diferente, ¿verdad? Y que sigamos con las nuevas ideas. Vos ves que la mayoría gana, y si la mayoría pues, quiere cambiar presidente, yo creo que sí va a ser, ¿me entendés? Está bien, que le den a otro hombre la oportunidad de gobernar el país, solamente eso. Creo que trae nuevas propuestas, nada más. Bueno, porque todo lo que él ha compartido, pues creo que las personas es lo que necesitan como un buen motivo. Claro que sí, te lo puedo decir 100%, porque Nayib Bukele, pues déjame decirte que yo soy un joven, ¿verdad? A tu edad soy un joven, pero nunca había visto a alguien que fuera electo para presidente que hablara como habla ese tipo. Yo soy uno de los que voy a votar por Nayib Bukele. Bueno, la trayectoria que tiene y el poco tiempo en el cual ha servido a la nación ha demostrado su responsabilidad. Y sabe de alguna manera lo que tanto las nuevas generaciones necesitan como lo que nuestro país necesita en sí. Bueno, amigos, ahí está lo que nos dijo la población en la calle, para que escuchemos, porque siempre es importante oír lo que la gente está opinando. Seguimos en esta conversación interesante con mi amigo Paul Steiner. Y me dejaste en pausa con lo del otro lado.
en el primer segmento en con suspenso. con lo relativo a la otra candidatura, la configuración de la candidatura, porque luego vamos a tratar de analizar cómo estas configuraciones han impactado en la campaña electoral actual, ¿no? Me decías que, bueno, el 4 de marzo del año pasado ya hubo un desplome descomunal, ¿no? Totalmente. ¿Se veía venir? Más de la mitad del voto con el cual el FMLN contaba. Y eso terminó influyendo tremendamente en la configuración de la fórmula, ¿no? Sí. Porque se vislumbraba que ya iba a ser Gerson. Todos dijeron, todos los que no eran del frente dijeron yo gané. Porque me subieron mis diputados y esto y lo otro. Al contrario, quien ganó fue ay, se me fue la palabra, la militancia, ¿no? No, quien ganó fue el residuo. El residuo. El residuo. La fórmula de residuo protegió el sistema democrático porque ese es su trabajo. Entonces, al tener una tremenda caída de uno de los dos polos más grandes y al otro haber mantenido muy cerca de lo que ya tenía, lo que sucedió fue partidos como Gana, partidos como PCN, partidos como CD entraron, no partidario entró, y se niveló un poquito más la cancha en relación a los pequeños. Esa es la función del residuo. Los restos menores, ¿no? El otro grande se benefició también, pero no porque logró más votos, sino que en realidad logró menos votos, pero porque el otro grande, el otro gemelo, redujo. Ahora, terminamos con 37 de Arena versus 23 del Frente. Nunca antes visto. Además, yo dije, wow, esto es déjà vu. Yo regresé al país el 23 de marzo del 2003, cuando le sucedió exactamente lo mismo al FML, a la Arena. No sé si se recordarán que el pueblo le pegó una paliza, pero gigantesca, por el Coena comercial que tenían. En ese tiempo, de la RNCA-SB, los dueños dejaron de ser dueños y se montaron y tomaron el Coena. Sí. A diferencia de esta vez, que lo que han hecho es han puesto sus hijos como candidatos, en esa ocasión ellos se tomaron el Coena, porque no confiaban en los tenientes para hacer el trabajo. Sí. Y demostraron un fracaso tremendo. Sí. Entonces... Así le llamó doña Glorita Salguero, ¿te acuerdas? RNCA-SB. Claro. Entonces, eso le pasó al frente el 4 de marzo. Inmediatamente la cúpula, bueno, José Luis Merino culpando a los funcionarios públicos, a los empleados públicos. Malagradecidos, que esto, un par de palabras un poquito más floridas. Hasta los insultó. Claro. ¿Por qué? Porque él ni siquiera logró entrar por cociente, por residuo. Y creo que el residuo más bajo que entró fue de 7,000, 8,000 votos. O sea que el gran José Luis Merino no logró ni eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo logró? Por esa misma soberbia, esa misma altanería de pensar de que él merece el puesto. Mira lo que ya habían hecho. Estados Unidos ya lo catalogó como narco y lavador de dinero. Sabemos que está muy involucrado con el cartel de los soles por toda la información que tenemos del Mono Jojoy. Estados Unidos ya lo declaró. El Salvador, ¿qué hizo Sánchez Serén? Le dio un viceministerio que nunca existía. Sí, lo inventaron a la medida. Para que tuviera pasaporte diplomático. Y así cuando anda afuera no lo pueden tocar. Y por supuesto, aquí su partido gobierna, entonces no lo pueden tocar aquí tampoco. Y a saber qué influencia tienen con el fiscal, que no lo puede tocar. Aunque el fiscal ya había dicho, el ex fiscal, que ya tenía investigación abierta contra él. Pero como aquí las cosas suceden en base a quién conoces, entonces obviamente tiene padrino también. Pero toda la cúpula del FMLN, y ahí me refiero a los dueños. Dagoberto lo pone bien claro, ellos son los dueños del FMLN y es imposible que ellos van a dejar de ser dueños del FMLN porque ese es su negocio. Con Alba Petróleos,
con Alba Alimentos y lo demás, lo han vuelto su negocio. ¿Qué pasa? Deciden, bueno, ya... Dejó de ser partido y se convirtió en negocio, ¿no? Exacto. Y eso tenemos ya 5, 8 años, 9 años de verlo. Pero, ¿qué dijo la cúpula? Está bien, nos pegaron una bofetada. Pensamos que probablemente hay un problema ahí con el script de Smartmatic. Pero no vamos a decir que hubo fraude. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a concentrar en las presidenciales. Inmediatamente dicen, Gerson el ungido. ¿Se recuerdan? Ahí nadie había votado por Gerson. ¿Verdad? El salto del tigre, inmediatamente el albañil del pueblo se vuelve el candidato automático del frente. Por designio de dedo, ¿no? De dedo. Entonces comienza a hacer la pregunta de la militancia. Y varios de sus propios alcaldes y piezas fuertes comienzan a decir, perdónenme, aquí tenemos un procedimiento de cómo se va a hacer. Aquí hay una ley y ustedes no la están cumpliendo. Y no cuenten conmigo si lo van a hacer de su manera. Sí, tenía que ir a interna. Ahora, en ese momento, Sánchez Serén estaba forzado a decidir qué iba a hacer con su gabinete. Y había perdido una gran cantidad de credibilidad y poder por todos los fracasos de los últimos años de su gobierno. Entonces, comienzan a hacer su ruedita de caballitos. Pero quien tomó en el tire y escoge de negociaciones ahí, quien tomó el poder fue Óscar Ortiz, el ala rosada del FMLN, que antes había sido destituido, ¿te recuerdan? Cuando él quería ser candidato a la presidencia. Le dieron la candidatura a la vicepresidencia con Sánchez Serén para mantenerlo quieto y que no hubiera ruptura en esta elección. Algunos dicen que en las internas contra Shafik le robaron la elección a Óscar Ortiz. Hay todo tipo de rumores sobre eso. El mismo Ortiz fue muy crítico de la situación, pero no se salió y no lo echaron. Dicen que los menos peligrosos no lo echan. Solo los peligrosos echan. Así como hicieron con Nayib Bukele. Entonces, de repente, Ortiz se vuelve Y peligroso es aquel que le disputa el liderazgo a esta cúpula, ¿verdad? Exacto. Ese es el peligroso. Exacto. ¿Por qué? Porque el peligro es de perder su negocio. O sea, esta gente está protegiendo su negocio, igual que la cúpula de arena. Claro. Están protegiendo su negocio. Claro. Y básicamente lo que sucedió fue que Óscar Ortiz tomó la super vicepresidencia. No solo era el vice, también se volvió el secretario técnico, también se volvió ¿cómo era? El zar de inversión y de comercio. Una especie de superministro que coordinaba el área económica prácticamente. Básicamente, total Todo, poder. sí. Yo no sé por qué Sánchez Serén dio el discurso de Navidad, y debió haber sido Ortiz. Sí. Pero el punto al final del día fue que Ortiz dijo, bueno, si yo voy a hacer esto, me van a poner a otro de ala rosada como candidato. Y nos vamos a ir a internas. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ver que, bueno, no solo el tigre salta, también tenemos el saltarín en las plataformas y Hugo realmente nos dio un bailecito muy bonito. Yo creo que todos nos divertimos con eso. Muchos dicen que no ganó Hugo, sino que perdió esta cúpula Sí, jurásica del FMLN en realidad. totalmente. Que Pero, no- fue un trato. Ajá. Fue un trato. Ellos sabían que lo iban a perder. Y esta es mi opinión. Yo creo que el trato fue bien claro. Vaya, te va a quedar el candidato a ti. Vamos a poner a la vice, la cúpula. Y lo que vamos a hacer es, te vamos a poner a Gerson a hacer el plan de gobierno y Medardo te va a coordinar la campaña. Y así ya tenés todo el acuerpamiento que necesitas. Decime quiénes son de Hugo. ¿Qué hay de nuevo? también? No, pero en la campaña de Hugo, o sea, ¿quiénes son de Hugo y de Ortiz? Nadie. Todos son de Medardo, de Gerson, etc. Entonces, ese es un arroz con mango bien extraño. Sí.
Y que le está pagando. Hugo habla muy bien. O sea, 9 años en Cancillería te enseña a ser muy elocuente. Sí, y diplomático. Y muy diplomático, y un muy gran estadista, y te da la habilidad de poder hablar con cualquiera y hacer bromas, y tener la sonrisita y todo, muy, o sea, fabuloso. Y creo que el problema con eso es que eso no cambia el hecho de que él sabía de que le habían dado un pasaporte diplomático a la Michi y él no hizo nada. Aunque diga que se lo hicieron por detrás, pero ¿y después qué pasó? Pues ya sabía, ¿por qué no hizo nada? Entonces lo que tenemos ahí es un ejemplo donde Hugo ha cometido el mismo pecado capital de encubrir la corrupción que el FMLN como cúpula cometió consiguiéndole el asilo a Funes ahí en Nicaragua. ¿Qué más evidencia queremos de los poderes fácticos en control de la corrupción y el desvío de fondos públicos? Ya fuimos clasificados, ya fuimos clasificados en diciembre por el Foro Económico Mundial como el país 135 de 136 países con mayor desvío de fondos públicos. Es escandaloso. Perdóneme, pero ese dinero es suyo, es mío, es de Aldo. Usted aprueba que ese dinero sea desviado. Usted que está esperando la cita médica en el Seguro Social o en el Bloom para su hijo, o que le acaban de decir que solo ¿cómo se llama? Acetaminofén le pueden dar a su hijo que necesita que le den el tratamiento para insuficiencia renal. No, señor. Ese es dinero que pertenece a la ciudadanía. No existe dinero del Estado. Es dinero de los ciudadanos. Y es para entregarle el bien común a los ciudadanos que sirve ese dinero. No para ser desviado para pagarle las carteras y las papayas a doña Lorena Peña. No. Esto no es para que Sigfrido Reyes se pueda arreglar la nariz o tenga unas casas preciosas en las montañas. Esto no se trata de beneficiar a quien llega a un puesto público. Esto se trata de que el que llega a un puesto público llega a beneficiar a la ciudadanía. Y ahí es donde está el problema. Tenemos 2 chuchos y una decisión. Uno que nos mordió consecutivamente 20 años seguidos y el otro que nos ha mordido consecutivamente 10 años seguidos. Einstein nos dijo, no vamos a conseguir resultados distintos haciendo lo mismo que nos metió al problema. No vamos a conseguir ningún resultado distinto de 2 candidatos, Calleja y Martínez, prometiéndonos que ya no nos van a hacer lo que nos han estado haciendo los últimos 30 años. Entonces podríamos válidamente decir que en un sentido muy propio, Nayib tiene razón cuando le llama los mismos de siempre, cuando se refiere en realidad a describir un problema estructural, ¿verdad? Diseñado, parido por unos y continuado y administrado por los otros. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento, precisamente cuando abordemos el problema estructural de la corrupción, histórico de la corrupción, y por supuesto de cuáles son las propuestas que están sobre la mesa para poder resolver este mal endémico que nos tiene sumidos en esta realidad tan desastrosa. No nos cambie, ya regresamos en unos breves instantes con el tercero y último bloque de esta interesante entrevista con Paul Steiner. Ya regresamos.
4 de febrero de 2018 en San Miguel, los salvadoreños decidimos cambiar y salir adelante. Decidimos dejar las cúpulas corruptas del pasado atrás y decidimos mirar hacia el futuro. Hoy quiero hacerles un anuncio y lo hacemos aquí en Chalatenango. Este día comenzamos la creación de nuestro partido Nuevas Ideas. En 3 días vamos a conseguir 200,000 firmas. Anunciarle a todo el pueblo salvadoreño que ya tenemos las 200,000 firmas. De todo corazón me despido de todos ustedes y créanme que esta etapa de mi vida que este día dejamos la voy a recordar desde lo más profundo del corazón y desde lo más profundo de mi alma. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a San Salvador, nuestra capital, y que Dios bendiga a todo El Salvador. Muchas gracias. Tienen que ganarnos en las urnas en las elecciones del 3 de febrero. De cualquier otra forma es una dictadura impuesta y este movimiento no va a tolerar una dictadura. Y no lo vamos a dejar llegar al poder por medio de la dictadura ni por medio de la imposición. La única forma en que nos vamos a dejar llegar al poder es que nos ganen libre y democráticamente en las urnas. La democracia que tenemos no se negocia. Gracias amigos por continuar con nuestro programa Reflexiones Electorales con CD. Soy Aldo Álvarez y como cada jueves a las 7 nos encontramos por estos medios reflexionando sobre la actual campaña electoral. Nos acompaña Paul Steiner, analista político, ¿verdad?, y amigo también de mucho tiempo, quien nos está dando sus valoraciones sobre estos temas. Antes de eso, de continuar nuestra conversación, como es costumbre, al inicio del tercer segmento, les presentamos la encuesta que corrimos la última semana en nuestras redes en relación a la pregunta que le hicimos a nuestros visitantes. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría usted? Y le pusimos las opciones entre Nayib Bukele y Carlos Calleja.
Aquí les presentamos la imagen del resultado de esa encuesta. Como podemos ver, es aplastante, casi llegando al 100% prácticamente de la votación, la gente que responde que votaría por Nayib Bukele si las elecciones fueran este próximo domingo. Ahí tienen en pantalla el resultado de esta encuesta. Bien, Paul, te decía en el segmento anterior que el hecho de cuando hablamos de la corrupción, cuando hablamos de este esquema de desvío de fondos, de apropiación, hay que, en honor a la verdad, hay que decir que solo se puede hacer con una parte del presupuesto, porque yo analizaba hace un par de semanas con el doctor Héctor Dada, economista en este mismo programa, que me decía que mira, cerca del 80% si no más, del presupuesto es inelástico porque es para pagar gasto corriente. Eso ya está comprometido, es el salario de los empleados, los servicios que hay que pagar, etcétera. Eso no se puede tocar, me dice, pero de donde se ha hecho los esquemas o se han montado los esquemas de corrupción es el gasto en inversión, gasto en infraestructura, y ahí estamos ya hablando de hospitales, estamos hablando de calles, de carreteras, insumos, ¿verdad?, para la prestación de los servicios básicos, etcétera. Es precisamente en esta área del presupuesto, que es un área minoritaria, que es lo poco que se tiene para invertir para el gasto para inversión social, es de donde se han montado los esquemas de corrupción, que se montaron, ha sido histórico en el país, vea, casi que desde que el país es país, pero se sofisticaron más durante los gobiernos de Arena en la posguerra, ¿no?, con los famosos esquemas, empezando con las privatizaciones, luego continuando con la venta de activos, luego siguiendo con los esquemas de adjudicación de licitaciones, con una comisión, ¿verdad?, por debajo para podérselo dar a la empresa que no la mejor, precios elevados o súper elevados. Entonces, este esquema que se monta durante los años de Arena de corrupción, llega el FMLN con aquella esperanza que le vendió el candidato Funa en 2009 del cambio, que se iba a hacer otra cosa. Pero en realidad, fuera de algunos programas muy puntuales sociales, que por cierto son bastante insostenibles, porque ni siquiera hay que estar siempre aprobando presupuestos desfinanciados para poder pagar lo que yo llamaría el gasto social, o la inversión social más bien. Pero pronto se acomodan y uno mira que terminaron administrando el mismo esquema, la misma... digamos, el mismo diagrama económico, el mismo modelo económico, y ellos mismos se convierten en un agente, digamos, en el mercado que usufructúa ese esquema económico, y no se desmontó el aparataje de la corrupción, más bien se adaptaron a ella. ¿Por qué? Porque la corrupción uno cree que es la corrupción de arriba, ¿verdad? Los ministros que roban no sé cuántos cientos de miles, de millones, el presidente. Hombre, pero la corrupción es a todo nivel, ¿verdad? El policía que está recibiendo una coima en una esquina por no poner una multa, el de la aduana que se está haciendo el ojo pacho para que pase un camión sin pagar los impuestos. Entonces, ¿cómo se desmonta todo eso, Paul, en un gobierno, por ejemplo, que no quiera hacer de eso del cambio una mera palabra vacía? Bueno, creo que es importante reconocer que hay tres tipos de corrupción. La corrupción que medimos a través del enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que hemos oído mucho de probidad, etcétera. Pero esa es la comisión, esa es la corrupción del comisionista. ¿Okay? Tú le abriste las puertas para que llegara alguien privado, un corruptor, y se llevara el ganado, te pagó los 15 pesos de comisión a ti, eso entró a tu enriquecimiento ilícito,
ahí tú sos el comisionista. El corrupto, comisionista del acto de corrupción, que es mucho más amplio. Porque quien se lleva la mejor tajada de la corrupción es el corruptor privado, que fue el que me ofreció los 15 pesos para abrirle la puerta. Hizo el gran negocio. Hablando de abrir puertas, tenemos el ejemplo de la privatización de los bancos. ¿Cómo es que la gente que originalmente le debía 705 millones de dólares al Estado salvadoreño a través de préstamos morosos de los bancos estatales, terminan siendo los dueños de los bancos ya limpios, pero privados? Saneados, como le llamaron. O sea, y tienen la desvergüenza de decir que democratizaron la deuda morosa de los bancos estatales. ¿Qué quiere decir democratizarla? Que se la entregaron a usted y a mí a pagar con impuestos. ¿Por qué? Porque a ellos les perdonaron esa deuda. Y encima de eso les dieron préstamos blandos para que solo pusieran el 15% y ellos le prestaban el otro 85% a través de prestanombres para llevarse los bancos. 16 años después, vienen los bancos internacionales y se los compran en más de 2.000 millones de dólares. Y no pagan un solo centavo por la ganancia de capital entre lo que pagaron por la acción y lo que lograron por venderla. Interesante que al año siguiente pusieron la nueva ley, que se pague impuestos sobre la ganancia de capital en la venta de acciones. Años después, mismo gobierno, misma asamblea. Ya habían hecho su negocio. Pero ahí está el corruptor, que es el que más se benefició. En el caso de la privatización de pensiones, si ni siquiera le permiten a las AFPs que inviertan, porque el 80 y pico % de los fondos están destinados a ser invertidos en el Estado, ¿cómo les pueden estar pagando tanto dinero en comisión por recaudación, que es obligación pagar de todas maneras? Y esas empresas son parte de los bancos, que son parte de los mismos de siempre, y están ganando decenas de millones al año en utilidades por recaudar pisto que usted y yo tenemos que pagar por obligación, porque ni siquiera lo invierten. Entonces, perdónenme, pero ahí están los corruptores. Pero yo no veo ningún juicio en contra. No veo ningún juicio. Y encima de eso tenemos la segunda tipo de corrupción, ¿verdad? El tercer tipo de corrupción. Acabo de recibir una copia de un informe del Ministerio de Hacienda del desempeño de los presupuestos aprobados de inversión del Estado de los últimos 10 años. Ustedes saben que educación, el ramo de educación, no logra desempeñar o ejecutar más del 50% del dinero aprobado. Aprobado. Para que esté aprobado tiene que estar financiado, o sea que el pisto ahí está. No es ni que falte dinero, es que se ejecuta. No falta dinero porque tiene que estar aprobado. Y al final del año solo gastaron la mitad en la construcción de escuelas, reparación de escuelas, etc. Solo la mitad. Pero faltó dinero para pagar el gobierno, entonces tuvieron que sacar maletes. ¿Dónde está ese otro 50%? Eso es un robo descarado que nadie le está explicando al pueblo. O sea, bueno, no venimos aquí para indignarnos más, yo creo que ya estamos más que indignados. Tengo el honor de haber sido llamado por Félix Ulloa, el candidato a vicepresidente de Nuevas Ideas, para ayudarle a desarrollar el plan de ataque a la corrupción, el plan anticorrupción, ya que él
ha tomado la batuta en ese ramo. Y se llama el Plan 3Ps de la corrupción. El Plan 3Ps de la vicepresidencia. 3Ps, ¿por qué? La no prescripción de delitos de corrupción es uno de los primeros pasos que tenemos que comenzar a asegurar. Porque es demasiado fácil que Saca haga trato con Funes y Funes haga trato con el siguiente para perdonarle los delitos a Saca, que era el plan original. Y así, 10 años, prescribió, pum pum. Se lavó el dinero. Se lavó el dinero y como dice Calleja, miremos para adelante porque para atrás no se puede. Si no prescribe y se denota como un delito de lesa humanidad, la gran corrupción, podemos irnos hasta el año 1 si queremos. Y aunque los nietos estén muertos, todavía podemos ir a buscar. ¿Qué significa? No podemos darle el escudo de la prescripción a delitos de lesa humanidad. El 12 de noviembre de 2015, Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia y su servidor fuimos a presentar una pieza de correspondencia donde pedíamos exactamente eso, los delitos de corrupción y delincuencia económica. Ahí estamos hablando de lavado de dinero, corrupción, evasión y elusión, que esos delitos no prescriban y que sean clasificados como delitos de lesa humanidad cuando el dinero desviado o sí, sustraído es dinero del Estado. Malversación de fondos, enriquecimiento ilícito. Todo eso. ¿Eso qué significa? Que nadie que fue funcionario público o es funcionario público va a tener el escudo de la prescripción. El Faro hizo una encuesta a 64 de los nuevos diputados que entraron. 51 de 64 en la encuesta dijeron que sí estaban a favor de que no prescribieran delitos de corrupción. Opinión personal de ellos. Yo solo necesito 43 votos. De esos 51 tal vez tenemos 43 decentes para poder lograr que eso pase. Lo podríamos hacer el 1 de junio si queremos. Sí, y sería una cosa muy buena, pero yo tengo mis dudas porque estén pensando en el país, porque ellos piensan en que ellos van a quedar limpios, porque como las leyes tienen efectos a futuro. Pero el Ejecutivo tiene la habilidad de revivir piezas de correspondencia que están engavetadas. Y tiene la habilidad de ponerlo en palestra. Y por eso es que yo he estado diciendo, esta elección del 3 de febrero va a ser más que nada un referéndum sobre la corrupción. ¿Está usted a favor o en contra? Si está en contra, vote por Nayib Bukele. Si está a favor, vote por cualquiera de los otros dos. ¿Por qué? Porque los otros dos están diciendo, vamos a hacer lo mejor que podamos. No veamos para atrás. Pero todo el dinero que se fue para atrás, el suyo y el mío. ¿Qué pasó? ¿Usted está preparado a decirle adiós? Solo en septiembre del año pasado, o 2018, aprobaron el decreto 127. ¿Sabe usted que aprobaron que los procesos de cálculo de impuesto sobre la renta y otros tributarios que no hayan terminado en un cálculo final de los años 2014 y 2015 fueran eliminados? La Constitución dice que no se puede perdonar deuda del Estado, pero si usted elimina los procesos antes de que logren un número final, ya no hay deuda. Antes que se conviertan en deuda. Entonces, eso, si no es fraude a la Constitución, dígame qué es. Pero perdónenme, señores, ese decreto fue aprobado por la mayoría de Arena, PCN, PDC y algunos de Gana y del Frente. El 26 de septiembre, y de repente Sánchez Serén se despertó y el 29 de septiembre apareció en el Diario Oficial una sanción express. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Ahí. ¿Y quién es uno de los más beneficiados ahí? 4 letras, comienza con A, termina con A, y ustedes
inventan las dos de en medio. Esa es elusión legalizada a través de un fraude a la Constitución. Y Aldo aquí, que es abogado, yo no soy, pero no me va a poder dejar mentir. Hay delitos extremadamente serios implicados en eso. La otra cosa que tenemos que recordarnos es que hay personas que tienen también sus historiales muy manchados, que dependiendo de por cuál usted vota, van a terminar decidiendo cómo operan las instituciones. Saca confesó entre 70 y 90 millones de dólares en sobresueldos de ilícito, de dinero ilícito, porque fue robado de la partida secreta. Y ya sabemos la gran mayoría de los receptores. Todititos ellos están en la mira para viceministerios y ministerios, directores y todo eso, para la campaña para el gobierno de Calleja, si él logra ganar. ¿Está usted preparado a que ellos regresen a ser ministros y viceministros? Perdónenme, pero yo no. Ahora, la siguiente P es la persecución. Ya hemos tenido pláticas con la OEA y con la ONU para hacer un híbrido de lo que es la CICIG en Guatemala y la MASIC en Honduras. Son bastante diferentes las dos. La CICIG en Guatemala es excelente para la querella adjunta, para apoyar querellando en los juicios. Pero la MASIC está enfocada más en prevenir. Tiene querella adjunta, pero está enfocada en prevenir. No solo prevenir corrupción en las instituciones, sino que reforzar la fiscalía y reforzar el sistema judicial, porque aquí ninguno de los dos se salva. Aquí tenemos problemas serios tanto en la fiscalía como en el sistema judicial. Entonces, agarrar lo mejor de las dos, crear el híbrido salvadoreño. Ya tenemos un acuerdo tácito con ambas organizaciones que están preparadas a trabajar juntos. Ya tenemos todo bien cuadriculado. Hemos estado trabajando con expertos de la MASIC y expertos de la CICIG, y ya está casi listo. Una de las promesas de 100 días de Nayib Bukele es que él va a solicitar ese apoyo de la Asamblea, la OEA y la ONU en los primeros 100 días. Bueno, es interesante realmente el hecho de que, como bien tú dices, vamos a ir a una especie de referéndum en estas elecciones con relación a la corrupción. Creo que hay un antes y un después. La propuesta de Nayib de la CCS es una propuesta que, sin lugar a dudas, de llegarse a realizar, establecería un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país. Interesantes temas. Lastimosamente siempre el tiempo se nos vuelve limitado, pero por supuesto que en una próxima ocasión vamos a volver a invitar a nuestro amigo que nos acompañó ahora, Paul Steiner, analista político y luchador por la democracia cada vez más limpia en este país, ¿verdad? Así que yo quiero darte las gracias, Paul, por habernos acompañado. A la orden. ¿Verdad? En nuestro programa, y a ustedes les pedimos que nos sintonicen la próxima semana a las 7 p.m. el próximo jueves, como todos los jueves de esta campaña, y que siempre estén atentos a nuestras publicaciones en todas las redes. Y por supuesto, si te gustó este video, dale like y compártelo con toda tu familia, con todos tus amigos y todos tus contactos. Nos vemos por estos medios la próxima semana. Te saludo, Aldo Álvarez.